o al menos este recordatorio, porque después nos preguntamos si es una festividad, si es una celebración o qué puntualmente lo que generó esta fecha. Lo hemos convocado a Esteban Dómina, Tito Dómina, para que nos ayude a comprender el motivo por el cual estamos hablando del Día de la Soberanía Nacional. Tito, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buen día. Y gracias por estar allí, muy amable como siempre por estos minutos. Bueno, todos estamos disfrutando el feriado, más en esta ciudad que estamos rodeados de turistas en estas circunstancias, pero la pregunta es, ¿por qué el 20 es el Día de la Soberanía Nacional en la Argentina, Tito? Claro, porque es un feriado, Paulo, relativamente nuevo. En realidad, el Día de la Soberanía Nacional, como tal, se estableció en 1974, pero es feriado desde el año 2010. O sea que muchos no saben, no tienen por qué saber del todo, por qué ese día se declaró feriado y es el Día de la Soberanía Nacional. Y tiene que ver directamente con el combate de la vuelta de obligado. Otro episodio de la historia ocurrió en 1845, poco conocido, porque en realidad cuando la mayoría de la gente, tu audiencia, recuerda las batallas más importantes, más divulgadas, qué sé yo, las campañas de Belgrano, de San Martín, pero esto no es muy conocido. Yo muchas veces me pregunto por qué, dada la importancia que tuvo, que ya en unos segundos podemos ampliarlo, la importancia que tuvo no está registrado con el suficiente volumen en la historia argentina. Y a mí me parece, Pablo, esto es una opinión personal, que es porque inevitablemente conduce a Juan Manuel de Rosas. Y en la historia oficial, la crónica tradicional, Rosa es el malo de la película, vamos a decirlo sin pelos en la lengua. Entonces, como esto tiene directamente que ver con el año 1845, él era el poderoso gobernador de la provincia de Buenos Aires, bueno, tal vez por eso está ninguneado el combate de la vuelta obligado. Si te parece, en dos palabras recordamos qué pasó ese día. Sí, por favor, sí. Bueno, el asunto es así, Paulo. En 1845, la flota anglo-francesa, que partía desde Montevideo, del puerto de Montevideo, navegaba libremente los ríos interiores de la Confederación Argentina. El Paraná, el Uruguay, para establecer comercio, ¿no es cierto?, porque llevaban manufacturas y recogían productos de la tierra, iban hasta Paraguay, hasta Asunción del Paraguay, iban y venían sin permiso, sin autorización, y lo que más le molestaba a Rosas, sin pagar peaje, porque la aduana de Buenos Aires, la eludían a la aduana de Buenos Aires, que era la que recaudaba productos del comercio exterior, y navegaban los ríos. Entonces, Rosas, cansado de protestar y de todo eso, porque era el encargado de las relaciones exteriores de la Confederación, se entera de que iba a partir, en esa época iba a pasar una flota enorme, más de 100 barcos, Paulo, la mayoría mercantes con productos de manufacturas provenientes de Europa, y barcos artillados que custodiaban a la flota, o sea, era una cosa enorme eso, ¿no? Entonces, ¿qué hace Rosas? Lo llaman a Lucio Norberto Mansilla, su cuñado, pero que era a su vez oficial, que le dirigía el ejército rosista, y le dice, vaya y impida que esta gente pase, que nos siga caminando el río. Nosotros no teníamos escuadra, no teníamos barcos, no teníamos nada, así que Lucio Norberto Mansilla, con milicias criollas, gauchos, va al lugar ese que se llama la Vuelta de Obligado, porque es un recodo que hace el Paraná, ahí cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué elige ese lugar para emplazar unos cañones? Porque no teníamos barco. Porque ahí, como hace esa curva el río, las naves tenían que necesariamente aminorar la marcha y acercarse a la orilla. Entonces, bueno, trazan ese plan y esperan que asome esta flota, cruzan cadenas anudadas a barcos, a lanchones, en el curso del río para impedir o frenar o demorar el paso. Unas gruesas cadenas, Paulo,
que cada vez que hay una bajante del Paraná suelen aparecer en la todavía playa, en la están. orilla, y se conservan esas sus gruesas cadenas. Uno cuando las ve entiende el significado que tuvo eso. Bueno, vamos al grano. 20 de noviembre de 1845, la flota queda frenada ahí por lo que estamos comentando, y desde arriba los cañones vomitan todo el tiempo, y cada vez que impactan en un blanco, que fueron varios, el gauchaje, los nuestros, Sí. vivaban la patria, exclamaban. De todas maneras, desde los barcos de la flota anglo-francesa respondían con proyectiles porque eran barcos artillados de última generación. Esta gente tenía lo más adelantado de la industria náutica, eran Claro. barcos a vapor. Entonces fue muy desigual ese combate. De un lado patriotismo y coraje, y del otro lado, bueno, profesionalidad y insumos. Así que durante todo ese día, Paulo, todo ese día, se produce este acontecimiento, no logran pasar hasta que logran al final del día serruchar, qué sé yo, las cadenas para liberar el paso. Los criollos se habían quedado sin municiones, porque tampoco había abundancia en municiones, así que inclusive intentan un desembarco, hay una lucha cuerpo a cuerpo ahí en la playa, todo muy épico, Pablo. Yo Bien. pido disculpas por contarlo así muy apresurado, pero hay que ponerse en el lugar, en los ayes de los heridos, el humo, Sí. las explosiones, bueno, un clima. La cosa es que la flota logra pasar, Sí. pero la victoria simbólica queda del lado de los argentinos, porque después, finalmente, un par de años después, Inglaterra y Francia firman la paz con Rosas, Bien. aceptan, digamos, las condiciones, en el sentido de que ya no van a incursionar más libremente, así alegremente, en los ríos interiores sin pasar por las aduanas, etcétera, etcétera. Así que desde ese punto de vista tuvo un valor simbólico que, fíjate, Paulo, fíjate esto, Sí. ¿no? San Martín, José de San Martín, el padre de la patria, que estaba viviendo en Francia, después su exilio, ¿no es cierto?, ya era un hombre adulto, mayor, cuando se entera, porque estaba muy al tanto de lo que pasaba acá en su patria, cuando se entera de esta jornada, bueno, le escribe a su amigo Tomás Guido y le dice, estoy muy contento porque quedó demostrado que los argentinos no somos empanadas que se comen con solo abrir la boca. Mira. En el sentido de decir, valoró mucho. Bueno, recordemos, Paulo, que San Martín, fruto de esta valoración que hace de la defensa de la soberanía nacional de parte de Juan Manuel de Rosas, le va a legar el sable corvo, el legendario, que acompañó a San Martín en todas sus campañas, terminó en manos de Juan Manuel de Rosas por decisión de San Martín en su testamento. Así que todo esto, fíjate, lo cuento así muy rápido, muy Sí. sucintamente, para que tomemos conciencia del clima de época, Claro. y de la importancia que tuvo, porque ya la independencia se había logrado, o sea, el país todavía no tenía constitución, pero ya era un país libre. Entonces esto es un hecho muy importante, ¿no? Ahora, te escuchaba, Tito, atentamente, y algunas de tus reflexiones que me parece de alguna manera también explican lo que somos hoy, ¿no? Como sociedad, de esto de el desconocimiento de un montón de cosas, que digo, yo siempre digo, los pueblos que se olvidan o desconocen el pasado son generalmente o están casi que condenados a repetir muchos de esos fracasos, de esos errores. Por un lado, digo, porque el 90% yo creo que la gente no sabe qué pasó y por qué se celebra y se recuerda el Día de la Soberanía. Y lo otro, ¿no? Esto del el enemigo propio, el malo de la película, el que está del otro lado, puntualmente con lo que decías de Rosas, ¿no? Quizás todo eso hoy lo seguimos viendo en los momentos actuales de la Argentina. Sí, suscribo todo lo que has dicho. Mirá, por favor, no es por autobombo, pero yo estoy en todas las redes, ¿no es cierto? Sí. El que quiera seguirme en Facebook, en Instagram, pero lo que quiero decirte es esto. El lema de nuestras redes es conocer el pasado para iluminar el presente. Perfecto. Ese es nuestro lema. ¿Por qué, Paulo? Porque me parece, coincidiendo con lo que acabas de decir, que conocer la historia
ayuda a entender el presente y sobre todo algo que dijiste, no volver a cometer los mismos errores. Exacto. Y los argentinos somos campeones mundiales de tropezar con la misma piedra, subrayo, la misma piedra, en el sentido que reiteramos los errores una y otra vez, y esto que debiera ser un país que lo es, grande, enorme, que tendríamos que estar peleando en las grandes ligas, estamos ahí por nuestra propia culpa, porque ¿qué nos falta a esta querida República Argentina, a esta querida patria? Nada, tenemos de todo. Nos falta que nos pongamos las pilas y seamos capaces de superar las divergencias, Exacto, los enfrentamientos inútiles, las mezquindades. Y bueno, esto no nos para nadie si se logra alguna vez, ¿no? Ojalá desde este rinconcito, desde este mensaje, el tuyo, aquí y en las redes, como lo decía, y lo que nosotros podamos decir todos los días, podamos ir sembrando, ¿no? Poquito a poquito, esta necesidad del repaso y del revisionismo histórico para no seguir cometiendo los mismos errores y pensar en una nación grande como lo pensaron quizás en esa época, con todas las dificultades, con todo lo poco que quizás tenían a mano, pero pensaban en grande, en serio. Bueno, ojalá lo podamos volver a hacer, ¿no? Sí, sin duda, pero yo te agradezco, te tomo unos segundos más por lo que haces, para difundir estos hechos y que esa gran mayoría que, como bien dices, porque no estaba en la bibliografía escolar, nada. No estaba, el combate a la vuelta obligada es algo relativamente nuevo en cuanto a la difusión. Bueno, te agradezco y te felicito que lo difundas, porque es bueno que los argentinos conozcamos nuestro pasado. Como bien dijiste, para cerrar, que eso permita a los padres de la patria que soñaron una Argentina en grande, dormir en paz, ¿no? Exactamente. Tito, como siempre, ha sido un verdadero gusto, un placer conversar contigo, escucharte y fundamentalmente aprender yo y que aprendan quienes están del otro lado en esta jornada de feriado en la Argentina. Así que el agradecido soy yo, Pablo, como siempre a disposición de ustedes. Un muchísimas abrazo. Gracias, buena jornada. Esteban Tito Domina, una eminencia en el recorrido de los conocimientos históricos, que nos ha ayudado y nos ha contextualizado en qué se recuerda, por qué el 20 del 11 es el Día de la Soberanía Nacional en la República Argentina. Mientras la gran mayoría, y bien merecido, disfruta del turismo y nos pone contentos de que así sea, bueno saber de dónde viene esto, ¿no? Desde el 1843, con el combate de la Vuelta de Obligado, porque nos querían llevar lo nuestro, ¿sí? Entre otras cosas, como bien lo explicaba recién Tito Domina. Impecable. Gracias. Ha sido un placer, como siempre, escucharlo y su generosidad cada vez que lo invitamos